¿no? Para que ustedes lo puedan tener a la mano. Para ya no dilatar un poco más esto, le voy a dar el paso a nuestro docente. Gracias, señorita. Buenas noches, buenas noches. La señorita ya me ha presentado gustosamente. Soy el licenciado Alberto Tanta Florentini. Vamos a comenzar hoy día, ¿no?, el repaso, ¿no?, de anatomía y fisiología, ¿no?, en segunda parte, ¿no? Ya hemos hecho un ciclo, ¿no?, anterior, y ahora vamos a ir con la segunda parte, ¿no? Y una vez más, sí, ¿no?, las disculpas del caso con la señal, ¿no?, de internet. Particularmente ha estado un poco inestable, ¿no? Ya se logró solucionar. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver, ¿no?, la primera clase, ¿no?, de varias, ¿no?, en estos días que ya ustedes han visto que vamos a tener. Y hoy día vamos a ver el tema del sistema endocrino, ¿ya? Entonces, lo que agradecería si es que si se me escucha, ¿ya? Para fines de que se puedan ver las diapositivas, voy a apagar mi cámara, ¿ya? Y me pueden confirmar si se escucha, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, gracias, gracias. Muy bien, entonces, perfecto. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, vamos a comenzar, ¿no? Y tenemos por definición al sistema endocrino, ¿no? De seguro muchos tienen una noción, ¿no? Entonces, veamos justamente exactamente qué es, ¿no? ¿Por qué se llama endocrino, no? En primer lugar, ¿no? Recordemos que un sistema va a englobar diversas estructuras, ¿no? Ahora, si es endocrino, es porque las sustancias, los productos, van a ser vertidos y obviamente van a estar dentro del cuerpo, pero específicamente van a circular por vía sanguínea. De ahí el nombre endocrino, ¿ya? Y voy a volver a recordar esta definición cuando lleguemos a la parte de páncreas, ¿ya? Muy bien, ahora, un sistema formado por glándulas de secreción interna, ¿no? Entonces, glándulas endocrinas, ¿eh?, ¿no? Y células endocrinas también existen en este caso, ¿no? Que están presentes tanto en órganos como en tejidos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, varias de esas glándulas, ¿no? Por ejemplo, la glándula pineal, el hipotálamo, que es muy importante, hipófisis, también llamada pituitaria, ¿no? Tiroides y paratiroides, ¿no? Aunque muchos tienen al menos un concepto básico de tiroides, pero de paratiroides no. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene, ¿no? El timo, ¿no? Y como mencionábamos, por el páncreas, ¿no? Las glándulas suprarrenales, importante porque son órganos retroperitoneales, las gónadas, ¿no?, ovarios y testículos, ¿no? Entonces, todas estas glándulas, células endocrinas, tienen la capacidad de secretar a la sangre un mensajero químico llamado hormona. La hormona es un mensajero químico, ¿ya? Entonces, y vamos a ahondar un poquito más también en hormonas, ¿no? Vamos a ver inclusive, ¿no?, que hay hormonas liberadoras, hay hormonas inhibitorias, justamente, ¿no? Y vamos a explicar qué significa cada una de esas cositas, ¿ya? Muy bien, ahora, las glándulas endocrinas, entonces, están abundantemente vascularizadas. Eso quiere decir que hay bastantes vasos sanguíneos circulando, ¿no? Y, por ejemplo, ya hemos mencionado, ¿no?, la hipófisis, o también conocida como pituitaria, ¿no? Tiroides, paratiroides, suprarrenales, o también las glándulas adrenales, también conocidas, la glándula pineal, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero miren, el timo está acá, por ejemplo, ¿no? La glándula pineal en esta zona que está acá, ¿no?, el encéfalo. Mientras que la pituitaria, o también conocida como hipófisis, está acá, ¿no? Vamos a detallar después cada una de ellas, ¿no? El páncreas, ¿ya? Las glándulas, ¿no?, suprarrenales, ¿no?, ovarios y testículos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para tener, ¿no?, primero un conocimiento de dónde están localizadas, ¿no?, las glándulas que estamos mencionando, ¿ya? Pero también tenemos que diversos órganos contienen tejido endocrino. Ejemplo, el hipotálamo, el timo, como mencionamos, el páncreas, ¿no?, el páncreas endocrino, las gónadas. Cuando me refiero a gónadas, menciono testículos, ovarios, ¿no? Riñones, el hígado, por ejemplo, intestino delgado, piel, corazón, inclusive la placenta, ¿no?
Entonces, cuando habla de tejido endocrino, por ejemplo, esta es una imagen que se ve mucho, por ejemplo, ¿no? En áreas de un curso de histología, pero nos va a servir, por ejemplo, ¿no? Para entender, ¿no? El tejido glandular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira la diferencia de una glándula exocrina con una glándula endocrina, que es el tema justamente que estamos viendo, el sistema endocrino, ¿no? Las células secretoras que están acá, exocrinas, ¿no? Este es un conducto y la secreción sale al exterior. A diferencia de acá, miren, hay células secretoras endocrinas muy semejantes a las que están acá haciendo, ¿ya? Entonces, y esto es un capilar sanguíneo. Entonces, ¿qué hacen? Vierten sus productos en la sangre, en este caso el capilar, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia de una glándula endocrina con una glándula exocrina, por ejemplo, ¿no? Recuerden, endocrino va a vertir producto a la sangre, ¿ya? Por ahí va a salir justamente, ¿no? Y va a llegar a determinada zona donde va a ser, ¿no? Una acción, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, si esto es justamente, ¿no? Lo que mencionamos de tejido endocrino, ¿ya? Acá para que se pueda entender mucho mejor, ¿no? Miren, esta es otra imagen que se ve bastante, por ejemplo, cursos de histología, en áreas de laboratorio, pero de manera sencilla podemos ver, ¿no? Miren, las glándulas exocrinas tienen, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Unos túbulos, ¿ya? Y la parte acinar, ¿no? ¿Ya? Entonces, a diferencia de las glándulas endocrinas, ¿no? Que se ven como unos folículos, miren, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, que vamos a ver una nombrada justamente con ese nombre, ¿no? La folícula estimulante, y miren, ¿no? Y se aprecian como unos cordones, cosa que no se ve en las glándulas exocrinas, ¿ya? Entonces, es otra diferencia que presentan entre ambas, ¿no? Tanto las glándulas exocrinas como las glándulas endocrinas, ¿ya? Entonces, ahora, muy bien, entonces, ahora, si queremos un cuadro resumen, por ejemplo, ¿no? Podríamos usar este, ¿no? El sistema endocrino, las glándulas endocrinas que hemos estado mencionando, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, ¿no? Y todas las que hemos estado mencionando. Y aparte, ¿no? Hay un sistema endocrino difuso, ¿no? Es aquel que hace mención a que están en células y en tejidos, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, eso para que tengamos en cuenta, ¿no? Y mencionemos además de que el producto se vierte a la sangre, ¿ya? Entonces, alguien me va a preguntar, pero sí, pero vena, arteria, no, es capilar justamente, ¿no? ¿Ya? Como vimos en la imagen que estaba hace unos momentos, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces tenemos, por ejemplo, ¿ya? Esta imagen que está acá, ¿no? Y vamos justamente, ¿no? A ver, un ratito. Muy bien, miren. El hipotálamo, la glándula pineal, ¿no? Y la hipófisis, ¿no? Entonces, en la hipófisis tiene dos porciones, ¿no? Netamente detalladas, que es la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no? Las vamos a ver a continuación, ¿no? Más adelante. La glándula tiroides, ¿no? Y acá están las paratiroides. A diferencia de la tiroides, son más pequeñas y son un número de 4, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ahí las que estamos teniendo en el sistema endocrino, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, las suprarrenales o adrenales también, ¿no? Entonces, y que tienen una corteza y tienen una médula, ¿no? También vamos a detallar la importancia de cada zona, ¿ya? En el páncreas, islote de Langerhans, por ejemplo, ¿no? Ovario y testículo, ¿no? Entonces, en el ovario, por ejemplo, ¿no? Folículo, folículo. ¿Se acuerdan que en ese momento puse una imagen folicular, endocrino? Ya, ahí está, tiene relación, ¿no? Entonces, en el testículo, por ejemplo, ¿no? Las células de Sertoli y las células de Leydig, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, todas son las que están acá, ¿no? Las glándulas endocrinas, ¿no? Y vamos a ver después, a continuación, de qué se encargan cada una de estas glándulas, ¿no? ¿Cuál es la importancia, inclusive? ¿Ya? Muy bien, ¿no? Inclusive acá está, ¿no? Justamente, ¿no? La fuente que se ha usado para esta imagen, ¿ya? Ahora, y la función del sistema, junto con el nervioso, por eso en muchas cátedras de anatomía, ¿no? Se suele estudiar sistema neuroendocrino, ¿no? O primero, ¿no? En ciclos iniciales, sistema nervioso, ¿no?
sistema endocrino, y ya conoce y avanza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O se lleva neuroanatomía, por ejemplo, ¿no? Se menciona en neuroendocrino, ¿no? Entonces, juntos, ¿no? Provocan cambios en los procesos fisiológicos y químicos, ¿no? Que ayudan a mantener la homeostasis. Recuerden que la homeostasis es el equilibrio, ¿no? En el cuerpo, ¿ya? O se busca el equilibrio en el cuerpo, ¿ya? En este cuadro que está acá, ¿no? Esta manera de resumen, por ejemplo, las glándulas, ¿y con qué están relacionadas justamente, ¿no? ¿Ya? La glándula pineal, por ejemplo, aquí se produce la melatonina. Vamos a detallar justamente en la parte final por qué es importante la glándula pineal, ¿ya? La glándula pituitaria, ¿no? O hipófisis, miren todas las hormonas que tienen encargadas. Esta, por ejemplo, les menciono acá, la FSH. Generalmente cuando se enseña anatomía, ¿no? No se suele decir todo el nombre, ¿no? FSH, ¿no? Entonces, la folículo, hormona, ¿no? Estimulante folicular, ¿no? O folículo estimulante, ¿no? Miren, por ejemplo, folículo, ¿no? Prolactina, oxitocina, por ejemplo, ¿ya? Miren, por ejemplo, tiroide y paratiroides, ¿no? Tiroides, triodo, tetrayodo, o también conocida como tiroxina, la calcitonina, y la paratiroides, que produce la paratormona. Hipotálamo, miren todo lo que está acá. Ya le iba a decir dopamina. Sí, vamos a explicar después por qué está por acá la dopamina también, ¿ya? Ahora, estas siglas que se ven acá, por si acaso, indican que son hormonas liberadoras. Por ejemplo, esta es hormona liberadora de la tiroides. Tenemos las suprarrenales, miren todo lo que va produciendo, andrógenos, glucocorticoides, ¿ya? En el estómago, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Hormonas, por ejemplo. Páncreas, ¿no? Insulina, glucagón, somatostatina, ¿no? Y acá le agregaríamos el polipéptido pancreático humano, ¿no? El riñón, importante, por ejemplo, testículos, ¿no? Ovarios, placenta y útero, ¿no? Entonces, la gran mayoría de esas hormonas, ¿no? De tipo endocrino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En el estómago, por ejemplo, si bien es cierto, estas son hormonas, gastrina, grelina, que tienen mucho que ver con lo que es el hambre, ¿no? Y la saciedad, ¿ya? Pero lo veríamos desde el punto de vista exocrino, ¿no? Entonces, en una próxima clase veremos todo lo que es exocrino, ¿no? Muy bien, ahora, veamos entonces las hormonas como tal, ¿no? Mencionamos hace un momento que son mensajeros químicos que alcanzan generalmente a todas las células del organismo, ¿no? Mediante la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, las hormonas, ¿no? Dependiendo de qué lugar procedan justamente o sean vertidas, ¿no? ¿Ya? Alcanzan la sangre, ¿ya? Y mediante la sangre, yo siempre he mencionado que la sangre es como un río, ¿no? Entonces puedes ir a cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Con ese río. Por ejemplo, ¿no? Se puede llegar a los órganos, ¿no? Donde realmente se quiere el sitio final de acción, por decirlo así, ¿ya? Entonces usan la sangre, ¿ya? Entonces las hormonas son mensajeros químicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué características van a presentar las hormonas? Bueno, las hormonas no crean funciones nuevas, ¿no? Muchos pueden pensar que una hormona va a crear una función, ¿no? No, no. La función no se crea. Va a modificar la que ya existe, eso sí, la puede modificar, ¿no? En gran medida la puede acelerar, inclusive, ¿ya? Y actúan sobre órganos específicos. A esos órganos específicos en la medicina se menciona órgano blanco, ¿no? Los cuales contienen a las células blanco o células diana, células donde se quiere hacer el efecto, ¿no? Y las mismas que tienen receptores específicos para cada hormona, porque sí. Entiéndase receptores como una zona que va a poder encajar, va a poder reconocer a la hormona, ¿no? Pero solo es para cada tipo de hormona, ¿ya? Cada tipo de hormona tiene su receptor, ¿ya? Entonces, si el receptor no existe, por más que la hormona existiera en nuestro cuerpo, no se podría dar, ¿no? Esa función, ¿ya? Esta, por ejemplo, las hormonas, ¿no? Justamente hemos estado mencionando, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver justamente después es cada hormona, ¿no? Y cómo es que justamente hace, ¿no? Su acción, ¿ya? Ahora,
Otra de las características es que el mecanismo de acción depende de su naturaleza química. Aquí hay que precisar que hay varias clasificaciones en cuanto a las hormonas, ¿no? Generalmente se menciona la clasificación de la estructura química, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Según su estructura química, podríamos mencionar esteroideas, ¿ya? Y no esteroideas, en una gran clasificación, ¿no? Dividido en dos grupos. Dentro de las esteroideas, miren las hormonas que tenemos. Por ejemplo, les digo, la hormona cortisol. De repente a uno no le suena, pero si les digo hormona del estrés, sí les va, ¿no?, a hacer referencia. Ahora, tenemos dentro de las esteroideas proteicas, una de ellas, importante, prolactina. Otra, glucagón. Péptidos. Tenemos, por ejemplo, miren, antidiurética, oxitocina. Es importante siempre no olvidar estas hormonas. ¿Qué más tenemos? La liberadora de tirotropina. Vamos a explicar por qué, ¿no? Tenemos derivadas de aminoácidos simples, ¿sí? Por ejemplo, miren, adrenalina, tiroxina, melatonina, ¿no? Y las glucoproteicas, ¿no? Asociación de proteínas con glúcido. FSH, les dije, folículo estimulante, ¿no? Luteinizante, ¿no? Entonces, es una clasificación. Siempre cuando se clasifica algo, hay que saber el criterio, o sea, en base a qué clasificamos, ¿ya? Y estas, por ejemplo, se encuentran en la sangre, siempre en bajas concentraciones, pero producen potentes efectos, ¿ya? Es una observación que hay que hacer justamente, ¿no? En cuanto a las hormonas, ¿ya? Muy bien. Ahora, si se ha entendido esa parte, mencionemos que existe esto, ¿no? Las hormonas locales y hormonas generales. ¿Qué sucede? En ocasiones, las hormonas no pasan a la circulación sanguínea en concentración suficiente, ¿no? Para poder generalizar el mensaje, ¿ya? Entonces, como sucede esto, su acción solo se va a limitar a un grupo numeroso de células vecinas, ¿ya? O sea, células cercanas, ¿no? Y en este caso, la hormona, por ejemplo, tendría función paracrina. Un ejemplo de una hormona de este tipo es la histamina, ¿no? Entonces, miren, por lo que se llama hormona local o modulador local. ¿Qué sucede? En el gráfico, por ejemplo, ¿no? Miren, estos son los receptores que yo les mencionaba, ¿no? Las células que están. Pero los receptores son específicos. Entonces, si por ejemplo, ¿no?, esta hormona vierte su producto, por ejemplo, ¿no?, las células que están vecinas, contiguas, cercanas, se va a llamar paracrina, ¿no? Entonces, ¿ya? Otro ejemplo de hormona local, por ejemplo, ¿no?, es, por ejemplo, si vierte su producto y hace efecto en la misma célula, ahí se llama autocrina, ¿no? Entonces, se les suele llamar hormonas locales o moduladores locales, ¿ya? Ahora, en otros casos, ¿no?, la acción hormonal afecta a la propia célula secretora, ¿no?, y lleva por nombre esta acción, ¿no?, la función autocrina, ¿no? Por ejemplo, la interleuquina 2, ¿no? Entonces, miren la hormona autocrina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes la célula, ¿ya? Entonces, y acá está su receptor, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, no? En estos tipos de hormonas, ¿no?, en efecto se hace en la misma, ¿no? Y es un ejemplo esto que está acá. Entonces, miren, ¿no?, una hormona autocrina, ¿no? ¿Ya? El producto vertido, ¿no? Muy bien, ¿no? Al mismo, ¿no? Al mismo, miren. A pesar que tiene receptor paracrino, pero miren, el producto se vierte, pero llega acá, ¿no? Y va a hacer el efecto, ¿ya? Ah, una pregunta, ¿no? Cuando se habla de esteroideo, quiere decir justamente al grupo, ¿ya? A ver, vamos a explicar brevemente, ¿no? Cuando no, se lleva justamente el curso de anatomía, todo, previamente siempre por eso se lleva antes cursos de química, ¿no? Entonces, y ahí se habla de los grupos químicos. Y a veces se dice, ¿no?, de por qué se lleva si no tendría aplicación. No, eso es un grave error. Para entender cosas de anatomía, fisiología, ¿no?, bioquímica y los demás cursos, la química es básica, tanto la inorgánica y aún más la orgánica. En la química tenemos grupos, ¿no? Tenemos el grupo éster, tenemos el grupo amina, el grupo amida, ¿no?, el grupo carboxilo, por ejemplo, ¿no?, el grupo aldehído. Y muchos van a decir, sí, pero no tiene una aplicación práctica. No, ese es un error pensar así, porque sí tiene una aplicación práctica. Por ejemplo, hay anestésicos locales que son del grupo amina y del grupo amida,
¿Mm? El famoso, hay el grupo, ¿no?, de los éter, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, ¿no? Y hay unos grupos, como por ejemplo, ¿no?, el grupo éster, ¿no? Entonces, las esteroideas tienen ese grupo, justamente, ¿ya? De ahí justamente el nombre, ¿no? Esteroideo, ¿no? ¿No? ¿Ya? Recuerden que esteroideo dice semejante, ¿no? Parecido, justamente, inclusive, ¿no?, a ese grupo, ¿no? Éster, ¿ya? Entonces, mucho lo que es en cuestión de hormonas, sí, es cierto, vamos a ver imágenes de tipo, pero no hay que olvidar que tienen una conformación química. Entonces, si pudiéramos hacer un desglose químico, veríamos como una fórmula en química orgánica, ¿no? Que se desdoblaba, ¿no? Las cadenas, ya. Eso es. Ahí está integrado ya la química, ¿no? ¿Ya? Entonces, es algo que nosotros, Pablo, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Llevamos cursos básicos para luego irlos aplicando poco a poco, ¿no? Y irlos integrando en otros cursos que se van aprendiendo, ¿ya? Muy bien. Sí, ¿se entendió? La persona que me preguntó. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ya, perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes escuchan, por ejemplo, carboxilo, aldehído, son los grupos, ¿no? Grupos químicos que van conteniendo, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, sin embargo, ¿no?, y mencionamos sin embargo porque la mayoría de las hormonas llegan a la sangre y actúan sobre las células diana, que están lejanas, y serían hormonas netamente endocrinas o circulantes, como tal, ¿no? Entendidas, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no? Y mucho de esto se ve en un capítulo en biología que se llama la señalización química, ¿no? Específicamente, sobre todo en biología molecular, ¿no? Miren, un receptor, acá está, un receptor y la señal extracelular, ¿no? Pero miren, en una autocrina se vierte el producto otra vez, sitio diana en la misma célula. Miren cómo hace efecto acá, ¿no? Entonces, prácticamente es local, ¿no? Igual que la señalización paracrina, miren, acá se ve mucho mejor. Célula secretora, ¿ya? No está pegada, en realidad, la paracrina está a cierta distancia, ¿no? Miren, tiene sus receptores y el producto vertido llega y hasta encaja, ¿no? Muy bien. Pero netamente lo que es circulante, ¿no?, que va a ser a distancia, es de este tipo, miren, ¿no? Y hay muchas hormonas que tienen este mecanismo. Vierten su producto a la sangre, ¿no? Secreción de hormonas en sangre a través de glándula endocrina, ¿no? Muy bien. El vaso sanguíneo, ¿no? ¿No? El capilar, por ejemplo, ¿no? Y va viajando el producto, ¿no?, hasta que llega justamente, miren, a la célula diana distante, que tienen sus receptores, ¿ya? Y obviamente van a haber diversos procesos que van a estar mediados para que esto sea posible, ¿no? Pero los receptores tienen que tener afinidad por ese producto. ¿Mm? Si no son afines, no son específicos para ese producto, por más que el producto aumentara su cantidad, ¿no?, no va a poder ingresar a la célula, ¿ya? Entonces, y hoy en día, por eso mucho se mencionan receptores, ¿ya? Y también estudio bastante de proteínas, ¿no? ¿Ya? Ha habido bastantes avances justamente en ello. Muy bien. Ahora, sin embargo, mencionamos que las hormonas locales tienen una desventaja, ¿no? Se inactivan rápidamente. O sea, ¿qué quiere decir? Vierten su producto, ¿no?, por decirlo, ¿no? Sí, secretan el producto, sale el producto y como que ya pararon la producción, ¿no? Entonces, en cambio, las hormonas netamente circulantes, ¿no?, pueden ejercer sus efectos durante inclusive algunos minutos o inclusive varias horas después de la secreción. Ujú. Ahora, las hormonas circulantes se inactivan en el hígado. Ojo, por eso es importante el hígado, ¿no? Entre muchas funciones que tiene, también es importante el hígado, ¿no? Y se eliminan, adivinen por dónde, por los riñones, ¿no? Entonces, vamos ya un poquito aprendiendo, ¿no?, otras cositas. Miren, una célula endocrina como tal, ¿no?, y una glándula como tal, muy bien, miren, vierte su producto, ¿no? Entonces, aquí pasa. ¿Qué pasaría si esta célula tiene todo, excepto que no tiene el receptor? Por más que intenten pasar, no van a poder. No hay respuesta, ¿no? En cambio, la célula que tiene receptor reconoce, ingresa y hace el efecto, ¿no? Se da una respuesta, ¿ya? Se da una respuesta, ¿ya? Muy bien.
¿Se entiende estas partes de hormonas locales, ¿no? Con las hormonas distantes, circulantes? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien. Perfecto. Ahora, entonces, era justamente lo que le estaba mencionando este tema de acá, ¿ya? Y las formas de señalización química, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, hay, por si acaso, ¿no? Hay cosas que de repente la señorita me informó que se les ha enviado una guía, por si acaso, ¿no? Usted tiene la guía, ¿ya? Se les ha enviado, ¿no? Si no me equivoco, por correo, ¿ya? Y en todo caso, si hubiera alguna cosa que yo, por ejemplo, no está en la diapositiva, ¿no? Ahí la pueden agregar inclusive, ¿no? La pueden anexar, ¿ya? Pero guíense también, ahí tienen con la guía, ¿no? Que también hay imágenes también, ¿no? Para que justamente sea aplicativo esto, ¿no? Ahora, el explicar las formas de ionización química, ¿no? Es usar una parte del curso de biología, ¿no? Pero es muy importante porque lo podemos integrar en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa? Esa señalización química es lo que explica justamente cómo las hormonas pueden hacer el efecto en otras partes del cuerpo, ¿no? Hemos explicado autocrina, hemos explicado paracrina, ¿no? Hemos explicado netamente endocrina, pero también existe neuroendocrina. Sí, existe, ¿no? Neuroendocrina. Por eso les mencioné al iniciar justamente la clase que inclusive, ¿no? Luego se estudia, ¿no? Sistema nervioso, sistema endocrino, ¿no? Y luego, ¿no? Neuroanatomía, ¿no? Entonces, ¿no? Ya. Es más, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existe, ¿no? ¿No? La psiconeuroinmunoendocrinología. Mírense cuántas cosas se integran ahí. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Resume en parte lo que hemos mencionado en diapositivas anteriores. ¿Ya? Ahora, miren, por ejemplo, ¿no? A ver, me van a decir ustedes si se entiende, ¿ya? Miren, la comunicación endocrina, ¿no? Se vierte el producto, ¿no? Hormona. Acá están moléculas de hormona, por si acaso. Diferentes, obviamente, ¿ya? Miren, ¿no? Y las células blancas están acá, ¿no? Nótense que, miren, no todas reciben el mismo, ¿no? Miren, tiene receptores específicos para cada una de ellas. Esas son las células blancas, ¿no? Las células objetivo, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, y obviamente esto se da por sangre. Pero cuando hablamos comunicación neuroendocrina, ¿qué pasa? ¿Esta quién es? ¿Alguien me puede decir? Esto que está de amarillo, ¿quién es? A ver, ¿quién es? A ver, también estamos haciendo transmisión por Facebook, me informan, entonces por ahí también pueden responder, ¿ya? ¿Quién es? ¿No? Neurona, correcto, excelente. Entonces, mírense que la neurona, ustedes ya conocen que vierte sus productos, ¿sí, no? Que son neurotransmisores, ¿sí? Pero los neurotransmisores, por definición, ¿qué son? Neuronerviosos, transmisión, transmiten, pero ¿qué son? Sustancias también, ¿no? Sustancias químicas. Y acá viene lo interesante. La sustancia química, si esta neurona lo vierte, pero tiene que alcanzar ¿dónde? La sangre. Tiene que alcanzar la sangre. Por eso que se llama neuroendocrino. ¿Ya? Entonces, existe también este tipo de comunicación, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, ya, perfecto, ¿no? Entonces, es por eso que, por ejemplo, para ahí, ustedes vieron unas diapositivas anteriores que decía dopamina, ¿sí o no? ¿Ya? Ya se va entendiendo ya. ¿Ya? Entonces, nosotros lo vamos a explicar dopamina ahorita más desde el punto de vista anatomo-fisiológico, ¿ya? Sé que también hay otra parte en la que involucra farmacológico, ¿no? Ya lo veremos en otra ocasión. Ahora, entonces, ¿no? Ahora, en cuanto a su estructura química, las hormonas se pueden diferenciar o clasificar, ¿no? Hasta en 4 clases de hormonas, ¿no?
esteroideas, derivadas de aminoácidos, ¿ya? Péptidos y proteínas, y eicosanoides, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Porque son derivados del ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, a ver, nos parece que tenemos un infiltrado. A ver. Sí, parece que tenemos un infiltrado, ¿no? Yo les voy a agradecer, van a disculpar, pero yo les voy a agradecer qué cosa, que si no le interesa, por favor, y yo he sido así siempre con he enseñado, son de buena fe, ¿ya? Si no le interesa la clase, o considera usted que sabe inclusive más que el que dicta, y tiene todo entendido, entonces que se retire. Debo solicitar gustosamente eso. Antes de que yo lo saque de la sala. Bueno, parece que ya. Muy bien. Perfecto. Bueno, disculpen la interrupción. ¿Ya? Entonces, bueno, mencionamos eso justamente, ¿no? ¿Ya? Lo que está acá. Muy bien. Entonces, ahora, clásicamente se menciona esto, ¿no? Antiguamente, inclusive, las hormonas se mencionaban solo tres grupos, ¿no? Péptidos, ¿no? Esteroides y aminas. Pero, ¿qué clasificador era? Igual, estructura química. Vean ustedes péptidos, miren lo que está acá. Adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? La parte anterior, parte posterior, ¿no? Páncreas, glándula para tiroides, ¿no? Y acá, por ejemplo, las hormonas que van sintetizándose, ¿no? En esteroides, la corteza suprarrenal, ovarios, testículos, acá se menciona inclusive la placenta, ¿no? Por ejemplo, todas las que están acá, ¿no? Y las aminas, ¿no? Glándula tiroides, ¿ya? Grupo amino, por si acaso, glándula tiroides, la médula suprarrenal, y todas las hormonas que se producen, ¿no? Entonces, pero una clasificación un poquito más exhaustiva incluiría las que están acá. ¿A cuáles? Leucotrienos y prostaglandinas. ¿Por qué tendría que hacerles énfasis en esto? Tal vez no tanto leucotrienos, pero sí prostaglandinas, porque estoy seguro que de repente en algún momento, por temas de pandemia, lo han escuchado las prostaglandinas. Tienen mucho que ver con la inflamación, porque a ellos, los leucotrienos, también se les conoce como mediadores inflamatorios. Entonces, tiene mucho que ver en el mecanismo de inflamación, ¿no? Obviamente, no la inflamación que uno ve superficialmente, sino estamos hablando a un nivel celular, molecular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, miren, ¿no? Yo quise colocar esto justamente para que se pueda entender bien, ¿no? Igual, ¿no? Estamos según estructura química y ubicación del receptor. Las proteínas y los péptidos, ¿no? Las hormonas que tienen esta estructura, ¿ya? Están compuestas obviamente por aminoácidos, ¿ya? Y tienen receptores de membrana. ¿Qué quiere decir? En la célula, los receptores están a nivel de la membrana celular, ¿ya? Los esteroides tienen grupo éster, ¿no? Derivadas del colesterol, ¿ya? Entonces, y tienen los receptores en el citosol, citoplasma, por si el término no les suena, ¿ya? A ver. Parece ser que tenemos un infiltrado, ¿no? Parece ser que tenemos un infiltrado. A ver, ¿no? Insisto, ¿no? Si no le interesa la clase, ¿no? Puede salir, ¿no? Antes de que yo identifique quién es, me obliga a tomar otras acciones. Así que, ¿no? A ver.
A ver, vamos a dejar compartir, ¿ya? Muy bien, sí, ya dejamos de compartir, ¿no? Entonces, ya. Ajá, encontramos un... Con los terroristas. Encontramos un infiltrado, ¿no? Muy bien, ya está. Muy bien, bueno, ¿no? Definitivamente esa persona, bueno, no va a volver a entrar, ¿no? Esperemos que no. ¿Mm? Ya, a ver. Listo. Muy bien. Ya, creo que ahora sí. Muy bien, entonces, mencionamos esta parte que está acá, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Los que son de tipo esteroides tienen receptores en citoplasma, inclusive, y lo pueden tener inclusive hasta en el núcleo, ¿ya? Y vamos a ver cuáles. Y otras, tipo de hormonas, por ejemplo, acá están derivadas de moléculas diversas, no tienen un solo origen, ¿no? Por ejemplo, ácidos grasos. ¿Mm? Y tiene receptores tanto en el citoplasma y núcleo, ¿ya? Bien. Ajá. A ver. Entonces, receptores en citosol y núcleo para algunas y de membrana para otras. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es importante saber, ¿no? Tenemos receptores entonces tanto en la membrana como en el citoplasma, inclusive hasta en el núcleo podemos tener. ¿Ya? Y estoy seguro que de repente esto extrae la memoria por todo el tema de vacunas también, justamente, ¿no? Ya, también. Las vacunas, sobre todo las de última tecnología, ¿no? Se aplican también justamente con esto, ¿no? ¿Ya? Ahora, Sí, estimados participantes, les pedimos la disculpa del caso debido a que nosotros tratamos de compartir de manera interna lo que es el link de la transmisión, pero bueno, me parece que de manera interna algunas personas están haciendo compartiendo el link. Recuerden que es un link privado. De igual manera ya se les ha votado a la mayoría de personas que han estado ingresando como trolls. Hay una señorita que ha escrito, Michelle Ortiz, por favor, nosotros no tenemos ninguna cuenta en un banco Bancomer.
Así que por favor, ahorita el docente se va a tratar de ingresar nuevamente. Me parece que tenía problemas de conexión debido a estas interrupciones. Un momento, por favor. Eso. Hola, sálganse de la clase y le mandamos un nuevo link. Ahorita está intentando ingresar el docente. No se preocupen, por favor. No nos salgan de la clase, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, bien. Vamos a continuar. Bien, ¿se ve la pantalla? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Y mencionábamos justamente esto, ¿no? Los tipos de hormonas, ¿no? Es muy poco conocida la clasificación que está acá, ¿no? Según su función, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hormonas sexuales, estas afectan a los tejidos reproductivos, ¿no? Las que más se... Pero tenemos, por ejemplo, hormonas trópicas, ¿no? Que apuntan solamente a glándulas endocrinas, ¿no?
y estimulan su desarrollo y secreción, ¿no? Y las hormonas ananas estimulan justamente. Recuerden que, ¿no?, mencionarles a ustedes o recordarles, ¿no?, la palabra metabolismo, ¿no?, que es el conjunto de reacciones químicas, ¿ya? Y el anabolismo es un tipo justamente, ¿no?, de reacción química, justamente, ¿no? ¿Ya? Y que tiene que ver mucho también o en relación con energía, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿no? Bien, brevemente, miren, tenemos las esteroideas, todas son derivadas del colesterol, ¿ya? Y son liposolubles, o sea que difunden fácilmente. Lipo viene lípidos en grasas, ¿ya? Entonces, aquí están las síntesis de hormonas esteroideas, ¿no? Lo hemos colocado para que se entiendan bien, ¿no? Desde el colesterol, miren cómo van justamente derivándose, llega acá, van por dos lados, dos caminos, ¿no? La dehidroepiandrosterona, y llega justamente ¿no? Por este camino, cortisol, y por este camino que va a progesterona, ¿ya? Hormonas, ¿ya? Y hormonas de esas tres, ¿no? Corticoides y mineralocorticoides, progesterona, ¿ya? También los testículos da testosterona, por ejemplo, ¿no? Inclusive incluiríamos a la vitamina D, ¿ya? Entonces, estas hormonas esteroideas pueden atravesar la membrana plasmática de la célula. La hormona ingresa a esta célula. El interior de la hormona se une a su receptor recién. Acá lo está esperando, ¿ya? Ahora, ¿por qué puede pasar, ¿no?, si aparece la membrana en un sitio impermeable? Hay que recordar la composición de las membranas celulares, ¿no? ¿Ya? Esas membranas son lipídicas, ¿ya? A ver. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, me están confirmando que sí. Ya. Sí, bueno, por eso que estoy repitiendo, ¿no? Y están las imágenes también, ¿no? La señal, y bueno, en algunos lugares sí, ¿no? Esta parece inestable, ¿no? A veces también por acá nos toca también estar inestable, ¿no? ¿Ya? A ver. Miren, por ejemplo, entonces, ¿no? Este es un receptor, ¿no?, el cual se une a determinadas zonas del ADN, ¿no? Miren, y luego se activa recién la expresión de ciertos genes, ¿ya?, que van a dirigir, ¿qué cosa? La síntesis de proteínas. La actividad de la célula, ¿no? Es así, por ejemplo, ¿no?, que las hormonas esteroideas, ¿no?, ¿ya?, hacen su efecto, ¿no? Muy bien. Ahora, las derivadas de aminoácidos, ¿no? ¿Ya? Estas son, en cambio, hidrosolubles. Difunden fácilmente en contenidos de agua, ¿no? Y algunas se van a sintetizar a partir de la modificación del aminoácido tirosina. Ojo, ese aminoácido, ¿no? Y acá, por ejemplo, van a estar las que son producidas, secretadas por la tiroides, ¿no? T3 y T4, o sea, triyodo y tetrayodo tironina, ¿no? O también la T4 conocida como tiroxina, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, y dos catecolaminas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Producidas por la médula suprarrenal, ¿no? Entonces, acá están las que se derivan de la aminoácido tirosina y del triptófano, inclusive, ¿no? Aquí están, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hace rato me preguntaban, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué son esteroideas, no? Y miren, si nosotros hiciéramos cada hormona, ¿no?, en clase química, tendríamos que hacer así. Esta es la fórmula, ¿ya?, en química orgánica, por ejemplo, adrenalina, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿no?,
la famosa epinefrina. De seguro que a muchos les suena ese nombre, ¿no? Ya que está su estructura. Bien. Entonces, llame la atención este grupo, por ejemplo, que está acá, ¿no? OH. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la histamina, muchos conocemos, se utiliza a partir del aminoácido histidina. Y la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, y la melatonina derivan del triptófano. Entonces, aquí hay que explicar un poquito con un curso de bioquímica, ¿no? Miren, los derivados de aminoácidos, ¿no? Aminoácidos, catecolaminas, tirosina, ¿no? Tripéptidos, la hormona liberadora tirotropina. Péptidos pequeños, somatostatina, vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética, y los de tamaño intermedio, que es la insulina, polipéptidos complejos, glucoproteínas, mucho más grandes, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, la TSH, y las boninas, ¿ya? Entonces, ahí está el otro grupo, ¿no? Todas las derivadas de aminoácidos. En cambio, péptidos y proteínas, ¿no? Van a abarcar todas las hormonas hipofisiarias e hipotalámicas, ¿no? Hormonas liberadoras e inhibidoras. Y también son hidrosolubles, ¿ya? Entonces, las hormonas, por ejemplo, almacenadas en la neurohipófisis son péptidos. En este caso, solamente son dos, la antidiurética y la oxitocina. Hay que recordar que la neurohipófisis no produce hormonas, solo almacena. Ojo, ¿ya? Entonces, es importante justamente eso saber, ¿no? Y estas hormonas derivadas de estos grupos son incapaces de atravesar la membrana plasmática de la célula blanco. Por eso es que su receptor está a nivel de la membrana, justamente para que le pueda luego permitir el pase, ¿no? Dentro de la célula, el receptor que está acá estimula la síntesis de una sustancia que se va a conocer como segundo mensajero, ¿ya? Entonces, y el segundo mensajero recién inicia las diversas reacciones químicas, ¿ya? Pues acá está, ¿no? Y esas reacciones activan recién enzimas que, en este caso, pues, ¿no? Desembocan en diversos procesos celulares, ¿ya? Entonces, existe justamente hasta un segundo mensajero, ¿no? Para que recién, ¿no? Pueda iniciarse las reacciones, ¿ya? Y la mayoría de las hormonas de la hipófisis, otra parte de la hipófisis, son de tipo proteicas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Una hormona que no sea esteroide necesita que su receptor esté a nivel de la membrana, ¿no? Sea un receptor, ¿no? Y luego se activa una enzima para que luego desemboque en un segundo mensajero y este recién pueda comenzar a hacer los efectos, ¿no? En la célula, ¿ya? Entonces, algunas hormonas proteicas se unen a carbohidratos. Por eso que se llaman glucoproteínas, ¿ya? Y comprenden a la TSH, hormona estimulante de la tiroides, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? Hormona del cuerpo lúteo, también conocida, ¿ya? Muy bien. Ahora, también son hormonas proteicas, por ejemplo, las hormonas pancreáticas, insulina, glucagón, la paratormona, la calcitonina y las hormonas digestivas, ¿ya? Entonces, miren, tenemos acá la sección, la transducción, ¿no? Que va a implicar los segundos mensajeros, y la cascada de señalización, ¿no? Hasta que se dé una respuesta, ¿ya? Pero nótese que necesitan un receptor a nivel de la membrana, ¿ya? Entonces, traducción va a ser un cambio, justamente, ¿ya? Entonces, para que, gracias a ese cambio, recién luego se pueda dar, ¿no? Los efectos en la célula. Y los icosanoides por ejemplo, muchos conocen como la lipogeneva. Inflamación. En cambio, que van por esta vía con
¿Ya? A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿ah? Sí, un momento, estimados participantes. Está presentando el docente lo que son problemas de señal. Si ya se le está informando para que pueda retroceder a la diapositiva anterior, no se preocupen, que es la que se quedó para que pueda explicar. Un momento, por favor. Sí, sí, Jennifer, como mencionas, está teniendo problemas de conexión, ya está ingresando. Nuevamente le hemos dicho para que pueda volver a ingresar. Como les menciono, no se preocupen que la clase está siendo grabada. También se les va a enviar todo esto a su correo electrónico. Nuevamente las disculpas del caso. También adicional a ello, por el inconveniente que hubo hace un momento, ¿no? Que nos estaban interrumpiendo con la transmisión. Bien. A ver, ¿me escuchan ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya, ahora sí. Muy bien, entonces mencionábamos justamente esto que está acá, ¿no? Y una vez más, ¿no? En caso de que son proteicas, necesitan un receptor en la membrana. Si no, no van a poder ingresar. Pero aún cuando el receptor logra, ¿no? Ser específico para ellos, ¿no? Y permita que se una, cuando ingresa al interior de la célula, ¿no? Obviamente tiene que darse lo que es el segundo mensajero, ¿no? Entonces hay un cambio, y eso se llama el proceso llamado transducción, para que al final se dé una respuesta en la célula, ¿ya? Un efecto. Muy bien, entonces, ahora sí. Bueno, y los eicosanoides, mencionábamos que son medidores químicos, ¿no? Derivan del ácido graso de 20 átomos de carbono llamado ácido araquidónico, ¿no? Entonces, los dos tipos principales, prostaglandinas y leucotrienos, ¿no? Y estos, por ejemplo, que estamos mencionando, miren, están por acá,
pero proceden de dos vías diferentes, ¿no? Una es la ciclooxigenasa y otra es la lipoxigenasa, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa, que mucho se ve en el curso de farmacología, ¿no? O la COX, ¿no? Inclusive hay COX-1 o COX-2, ¿no? Miren, inflamación, pero tromboxanos, por lo que está por acá, inclusive tiene una más, la plaquetaria. Y los nicotinos son responsables en los broncoespasmos. Pero le dije, todos cursan con inflamación, son mediadores inflamatorios. Muy bien. Entonces, ahora vienen receptores hormonales, ¿no? La hormona, luego de ser descargada hacia la sangre, llega a la proximidad de las células, ¿no? O en el interior de ellas, inclusive. Y la combinación de hormona y receptor va a iniciar una cascada de reacciones cerebro-célula, ¿no? Entonces, se dan muchas reacciones, ¿no? Ya, no solamente una, muchas reacciones, ¿ya? Y los receptores, por si acaso, son proteínas muy grandes, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Una molécula, ¿no? Que está viniendo acá, y miren la proteína que está en la superficie, ¿no? ¿Ya? Entonces, necesita reconocerla para que luego pueda ingresar. Si no, no va a poder ingresar justamente esto que está acá, ¿ya? Eso es con los receptores hormonales. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Receptores hormonales a nivel de membrana, en el citoplasma y el núcleo, como es el caso de las hormonas tiroideas. En el citoplasma están las hormonas esteroideas, ¿ya? Entonces, la unión no es específica, ojo, puede ser reversible, ¿no? Y depende de la concentración plasmática de la hormona, ¿no? ¿Cuántos receptores también hay? ¿Mm? Entonces, y en los receptores, como mencionamos, ¿no? Pueden estar justamente en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo se da la regulación de las hormonas, ¿no? La regulación hormonal. Entonces, después que la hormona activa la célula, se va a generar una señal inhibidora hacia la glándula endocrina, o sea, donde proviene, ¿ya? Y eso se conoce como retroalimentación negativa, pero generalmente más se usa el término feedback negativo, ¿no? Entonces, mecanismo de control de la secreción hormonal. Por ejemplo, la glándula endocrina, ¿no? Bien, su producto, esta hormona, entonces, por eso está el signo positivo, por favor. Pero una vez que la hormona ya está, la misma hormona, ¿no? Manda una señal de tipo química hacia la glándula endocrina para que pare su producción, su secreción, ¿no? O sea, ya no más hormona. Ya es suficiente la que hay. Entonces, por eso, signo, sí, negativo, ¿no? ¿Ya? Por eso que se llama feedback negativo, ¿ya? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ya, perfecto. Ahora, generalmente es este mecanismo que está acá, el feedback negativo, ¿ya? Pero puede haber otro mecanismo, ¿no? Retroalimentación positiva, ¿no? La hormona activa la célula blanco, se descarga la señal, viaja hasta la glándula endocrina para estimular el incremento de la secreción hormonal. ¿Qué quiere decir, no? Se produce en la glándula endocrina, vierte su producto, obviamente este es positivo, hormona, pero la misma hormona manda una señal química hacia la glándula endocrina para incrementar, ¿no? O buscar incrementar aún más el contenido de esta hormona. ¿Ya? Entonces, en gran mayoría es feedback negativo, ¿no? Pero a veces puede darse esta situación, retroalimentación positiva, ¿ya? Y mucho tiene que ver en el cuerpo señales químicas, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo es como una manera de aviso, por decirlo así, ¿no? Como sensores y alarmas, ¿ya? Muy bien, ahora, tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, retroalimentación activa o feedback negativo, ¿no? La más común, por eso les digo, ¿no? ¿Ya? Si la glándula siente la presencia de la hormona o de la sustancia, se inhibe la producción de esa hormona, ¿ya? Porque ya considera que es necesario y suficiente lo que se vertió, ¿no? Lo que se produjo. Si la glándula percibe que hay baja cantidad de la hormona o de la sustancia que está liberando, aumenta la producción de la hormona, ¿ya? Pero el feedback positivo, ¿no? Es el menos común, ¿no? La glándula siente la presencia de la hormona o de la sustancia que libera y se produce aún más cantidad de esa hormona,
¿Ya? Entonces, es así como se controla, se regulan las hormonas en nuestro cuerpo, ¿no? Mediante estos mecanismos. ¿Ya? Ahora, ¿no? Entonces, y aquí está, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el eje hipotálamo-hipófisis, que es clave siempre. Por ejemplo, ¿no? El hipotálamo presenta factores liberadores a la hipófisis y esta genera hormonas, ¿no? ¿No? A determinadas glándulas para que produzcan hormonas netamente que van a ser circulantes, ¿no? En la sangre, ¿no? Hacia los órganos, ¿no? ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya está acá, se mandan señales para que, ¿no? Lleguen hasta acá y acá también, y separe justamente, ¿no? Este mecanismo, ¿no? Porque ya es suficiente lo que está en el cuerpo, ¿ya? Y todo eso para conservar, ¿qué cosa? La homeostasis en nuestro cuerpo, ¿ya? Muy bien, entonces, eso un poquito para entender la regulación hormonal, ¿ya? Así está regulado. Obviamente, si hay un problema a nivel de hipotálamo, tumoraciones, ¿no? Obviamente que se va a alterar esto, ¿no? O inclusive en la hipófisis también, ¿ya? Muy bien, ahora, recuerden que la secreción de las hormonas es de forma rítmica, ¿ya? Ahora, los patrones de secreción, ¿no? Son variables, no son iguales para todas las hormonas, ¿ya? Entonces, tiene mucho que ver si estamos de día o estamos de noche, ¿no? En estado de sueño o estamos en estado de vigilia, ¿no? Inclusive tiene que ver las estaciones del año, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Todas las hormonas que estamos produciendo, ¿no? Estamos en hipotálamo, tenemos la hipófisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, y vienen justamente, ¿no? Todas las hormonas que se vayan produciendo, ¿no? ¿Ya? En estas estructuras, ¿no? ¿Ya? Tanto de la adenohipófisis como la neurohipófisis, ¿no? La neurohipófisis no produce hormonas, solamente las almacena, ¿ya? Una vez que es necesario, salen de la zona que está siendo almacenada, ¿ya? Y miren todas las que están acá, bien, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende necesario? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Muy bien. A ver. Entonces, ¿no? El mecanismo de acción de las hormonas, ¿no? Es básicamente cuando una hormona se fija a su receptor, ¿no? Y permite que se comunique un mensaje a que se quiere llegar, ¿no? Y se inicia la transducción, ¿no? Es decir, cuando escuchan ustedes la palabra transducción, quiere decir la conversión de la señal iniciadora en una química, ¿ya? Eso es lo que significa. La hormona se distribuye por el cuerpo, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Ya? Pero miren, ¿no? Justamente, ¿no? Eso es lo que significa. La hormona y acá, por ejemplo, ¿no? Va a circular por el capilar hasta que llegue justamente al sitio donde llegar, ¿no? Entonces tenemos receptores, ¿no? Y las hormonas. ¿Ya? Por ejemplo, el estético. Ahora, a nivel de tejido nervioso no hay unión, no hay efectos hormonales, ¿no? ¿Ya? Y se forma el hormona receptor. Eso es el complejo hormona receptor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así es como se da el mecanismo de acción de las hormonas. ¿Mm? Bueno, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Las hormonas hidrosolubles tienen receptores en la membrana. ¿Ya? Acá. Aquí están. En cambio, las liposolubles tienen los receptores generalmente en el citoplasma y otras en el núcleo, ¿no? Podrían también tener en la membrana, ¿no? Pero generalmente es más común, muy común, tener en el citoplasma y el núcleo, ¿no? Y hemos visto las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya. Muy bien. Entonces, y la activación de los receptores de membrana, ¿no? Las hormonas hidrosolubles, que van a tener su receptor en la membrana, van por la sangre, van a llegar a la célula,
le transmiten el mensaje específico, ¿no? A esta hormona mensaje, ¿ya? De seguro por ahí alguna vez escuchado alguna vez primer mensajero, ya, justamente, ¿no? Entonces, sobre todo con el caso de hormonas hidrosolubles, ¿no? Va a pasar esto, ¿no? Primer mensajero, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Muy bien, miren, la unión de la hormona, ¿no? También vamos a llamar acá primer mensajero, a su receptor, activa la proteína G, ¿no? Y va a activar una enzima, que está acá, ¿está? Y luego se va a dar un producto, básicamente por eso, ¿no? ¿Ya? Y este va a ser el segundo mensajero, ¿no? ¿Ya? Convierte el ATP en AMP cíclico. Y aquí se va a dar otra situación. Entonces la AMP va a actuar como un segundo mensajero, ¿no? Otras reacciones, miren ustedes. ¿Ya? Hasta llegar acá. Millones de proteínas, ¿no? Provocan reacciones que producen reacciones fisiológicas, ¿no? Y finalmente, porque no puede seguir esto eternamente, ¿no? Llega el último número que está acá, ¿no? Una enzima llamada fosfodiesterasa inactiva al MP cíclico, ¿no? Y con eso se para, ¿no? Todas las reacciones, ¿ya? Esto sucede en el caso de hormonas hidrosolubles, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y este es en cambio el mecanismo de acción de las hormonas liposolubles. Miren ustedes, ¿no? Miren, una hormona libre en un capilar sanguíneo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Una proteína de transporte, ¿no? Miren. La hormona difunde hacia el interior de las células, ingresa hacia el interior de las células sin ningún problema, ¿no? Y va a buscar su receptor, ¿no? Se forma complejo hormona-receptor, ¿ya? Se ha activado, altera la expresión génica, ¿no? Los genes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Y mire, ¿quién aparece por acá? Un tipo de ARN, un tipo de ácido nucleico, ARN mensajero, recién formado, dirige la síntesis de proteínas, ¿no? Y recién las nuevas proteínas alteran la actividad de las células. Eso, en cambio, es cómo actúan las hormonas lipólicas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, ¿no? Para transmitir el mensaje en el interior de la célula, ahora, entonces, es necesario, pero esto sucede con las hormonas, ¿no? Tipo proteica, ¿no? Obviamente que son hidrosolubles, ¿no? ¿Ya? Y la unión hormonal, ¿ya? Y a su vez aumenta la concentración dentro de él, de MP cíclico. Y va a actuar, por ejemplo, como un segundo. Acá tenemos, por ejemplo, miren, en un esteroidea liposoluble, miren cómo pasa, ingresa recién, busca su receptor dentro del citoplasma. En cambio, la hormona proteica, miren, ¿no? Su receptor está acá. Y luego va a necesitar que después se dé el segundo mensajero para que recién, ¿no? Se produzcan los efectos en la célula, ¿no? O sea, van a necesitar más reacciones todavía, ¿ya? Es la diferencia entre si sea esteroidea o sea proteica, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿no? Y aquí está, ¿no? Una vez más, la membrana, la molécula, por ejemplo, tenemos un receptor, ¿y qué pasa, no? Miren, justamente está acá, ¿no? ¿Ya? Pues las hormonas esteroideas y tiroideas, luego de atravesar la membrana, se unen a receptores, ¿no? ¿Ya? Pueden ser inclusive del núcleo, ¿ya? Entonces, y eso es justamente el mecanismo, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el hipotálamo, glándula pineal, la pituitaria, ¿no? Si son, por ejemplo, tiroideas, van a seguir esos mecanismos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver, ¿no? Brevemente, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Vamos a esa zona, ¿ya? El encéfalo. La estructura nerviosa se sitúa en la base del diencéfalo, ¿no? Y va a contribuir a formar
las paredes inferiores y del tercer ventrículo. Cuando hablo de tercer ventrículo, son cavidades que hay en nuestro cuerpo, ¿no? En realidad son 4 ventrículos, ¿no? El primer y segundo ventrículo, o ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿no? Y hasta un cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, ahí está el hipotálamo, ¿ya? Ahora, funciona como un centro que integra, ¿no? Y coordina funciones, ¿no? Tanto anatómicas como endocrinas, ¿ya? Y debido a la organización que tiene, ¿no? Y esa red que interconecta con el resto de estructuras del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, inclusive tiene mucho que ver, ¿no? Con los nervios y niveles circulantes de hormonas periféricas. ¿Mm? Miren dónde está el hipotálamo, ¿no? Aquí, ¿ya? Ahora, existen conexiones neuronales, los axones, entre hipotálamo y el lóbulo posterior de la gran hipófisis. Y hay conexiones vasculares, vasos sanguíneos, entre dicha estructura nerviosa y el lóbulo anterior. Por si acaso, el diencéfalo lo forman el tálamo, ¿no? El hipotálamo. Aquí está. ¿Ya? Por si alguien se está preguntando justamente eso. ¿Ya? No. A ver, hacemos ahorita la respuesta. No, lo que es almacenadora es la neurohipófisis, por si acaso. ¿Ya? La neurohipófisis es la que almacena. ¿Ya? La adenohipófisis, en cambio, es la que justamente de ahí van a salir muchas hormonas, ¿no? ¿Ya? Y solamente almacena esas dos hormonas, ¿no? La antidiurética y la oxitocina. ¿Ya? Que se produce justamente, ¿no? A nivel del hipotálamo. Pero el hipotálamo no las almacena. Usa la parte de la neurohipófisis, ahí se almacena, hasta que es requerido que pueda salir. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo es importante, sobre todo porque también tiene conexión, tiene relación con el sistema límbico, que está muy relacionado con las emociones, la parte afectiva también. Los núcleos del tegmento mesencefálico. Tegmento, por si acaso, es una palabra que hace alusión a recubrimiento del mesencéfalo. La protuberancia anular y el bulbo raquídeo, ¿no? Está acá, miren. Miren, acá está, ¿no? ¿Bien? ¿Ya? Por acá está la médula, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa importancia es la que tiene el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, las hormonas hipotalámicas se producen en las neuronas, los núcleos de esa estructura, ¿no? Y van a llegar a la hipófisis, ¿no? Con la que está en estrecho contacto. ¿Ya? Hay dos tipos de hormonas hipotalámicas. ¿Ya? Entonces, esta imagen, por si acaso, es una imagen real, anatómica, ¿no? Aquí nos señala dónde está el hipotálamo. Entonces, ¿ya? Y las hormonas pueden ser para la homeostasis, el crecimiento, metabolismo, ¿no? Entre otras más. Vamos a ver cuáles son las hormonas hipotalámicas. En un primer grupo mencionaríamos las que se producen en el hipotálamo, ¿no? Pero que van a emigrar, ¿ya? Entonces, miren, ¿ah? Se producen en el hipotálamo, pero van a emigrar, o sea, van a salir de ahí. ¿Cómo salen? Con prolongaciones nerviosas que llegan hasta la hipófisis, exactamente a la neurohipófisis. Ahí se almacenan recién. Y ahí se encuentra la vasopresina y la oxitocina. Vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, por si acaso. ¿Ya? Ahí tenemos las hormonas hipotalámicas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Dense cuenta que, por ejemplo, ¿no? Ahí está en general, ¿no? Pero estas dos, por ejemplo, estas dos de acá, son estas, las que se almacenan acá. ¿Ya? Entonces, este es el primer grupo. Y el segundo grupo, las que se producen en el hipotálamo, ¿no? A través de la sangre, llegarán a la adenohipófisis, donde van a actuar inclusive sobre células específicas de la misma. ¿Ya? De entre ese grupo, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener diversas hormonas. ¿Ya? Y este detalle, ¿no? Miren, la neurohipófisis se conecta por fibras nerviosas. Miren, la adeno se conecta por vasos sanguíneos. ¿Ya? Y el hipotálamo tiene células justamente neurosecretoras. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora,
Tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? De este grupo, justamente de que están acá, ¿ya? ¿No? Entonces, con el sistema portal hipoficial, las hormonas hipotalámicas liberadoras, ¿ya? Entonces, existe la hormona liberadora tirotropina. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Es aquel que alcanza la hipófisis, ¿ya? Y actúa sobre las células productos de, ¿ya? Prolactina. Entonces, si es una hormona liberadora, la tirotropina, es aquella que va a comenzar a iniciar el proceso para que luego se desencadene como tal la hormona que nosotros conocemos, ¿ya? Si es, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina, es porque va a llegar justamente, ¿ya? O va a actuar sobre las células adenohipoficiarias productoras de tirotropina, ¿no? Entonces, acá, hipotálamo, se secreta esta hormona, la hormona pituitaria, la adeno, para que después salga, ¿no? ¿Ya? Acá está, ¿no? Y se dé la hormona estimulante, la tiroides. Si digo estimulante es porque justamente va a llegar a la tiroides y la va a estimular químicamente para que luego produzca lo que estamos viendo acá, T3, T4, calcitonina. ¿Ya? Y aquí está justamente la leyenda. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, ¿nos responden, por favor? Sí, perfecto. Muy bien, entonces, ahora, por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de la hormona luteinizante. Cuando ustedes vean esas siglas así, indican justamente liberación, ¿no? O también llamada liberadora de gonadotropinas, ¿no? Que es su símbolo así. Cuando alcanza la hipófisis, exactamente va a actuar sobre la adenohipófisis, sobre sus células, productoras de hormona luteinizante y folículo estimulante. Entonces, pasa así, hipotálamo, hormona liberadora de gonadotropinas, miren, justamente, ¿no? Y va a actuar justamente sobre la hormona luego luteinizante y folículo estimulante, ¿no? Para que salga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay que recordar que justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto va a tener especial atención justamente, ¿no? Folículo estimulante, ¿no? ¿Ya? Ovario, por ejemplo, en el hombre también, a nivel del testículo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La hormona del cuerpo lúteo, por ejemplo, ¿no? También, o luteinizante. Muy bien. Ahora, tenemos, miren, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, si alguien ha pensado que de frente la hormona de crecimiento se da, no. Tiene que haber alguien antes que como que le dé un aviso, por decirlo así, ¿no? Y es así justamente, por eso se habla de liberadoras. Cuando alcanza la adenopófisis, estimula las células productoras de somatotropina, u hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces, las neuronas del hipotálamo secretan la hormona liberadora de crecimiento, y somatostatina inclusive, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, llega a la pituitaria anterior a través de la sangre, ¿no? ¿Ya? La adenopófisis, y miren, ¿no? Se segrega, y justamente es para entonces, ¿ya? Entonces, ¿ya? Importante, una libertina, ¿no? ¿Ya? Y la pituitaria, la hipófisis, secreta esta hormona, ¿no? Antes, como estímulo, ¿no? Y ya las renales, la de las, ahí está, ¿no? Los suprarrenales y, ¿no? ¿No? O lo que conlleva decir la hormona del estrés, ¿no? Entonces, adrenocorticotropina o adrenocorticotropa, ¿no? A ver, esta parte de acá, pues repito, esta parte de acá, esta de apo, ya, a ver, esta hormona liberada de corticotropina, ya, entonces, miren, otra vez, hipotálamo, ¿no? Va a llegar a la parte de la adenopófisis, como señala la imagen, ya, entonces, ya, y la
entonces anterior, ¿no? Secreta justamente esta en respuesta al estímulo que viene, ¿no? Y esta que ya sale, producida, viaja hacia las glándulas suprarrenales o adrenales, usando la sangre, obviamente, como vehículo, y ahí se va a dar luego la producción del cortisol, ¿no? También conocida como la hormona del estrés. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos entendiendo que tiene que haber un paso anterior para que la hormona pueda salir y pueda llegar a un órgano, ¿ya? Pero todo es por estímulo. Ahora, de repente, no mucho se conoce esta parte. Hormonas hipotalámicas, pero que inhiben, o sea, inhibidoras, ¿ya? Por ejemplo, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿no? O también llamada somatostatina. Cuando alcanza la adenohipófisis, o sea, llega a esa parte, va a inhibe la secreción de insulina y glucagón. Ojo, ¿ya? No olvidar eso. Entonces, inhibe a la hormona de crecimiento, ¿ya? ¿No? Entonces, inclusive, ¿no? Regula, ¿no? Las secreciones tanto de insulina como en el cuerpo, ¿no? Para que ya no sean de forma excesiva, ¿ya? Entonces, de ahí que su nombre que es inhibidora, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿se entiende lo que es inhibidor? ¿Sí? Lo que va a detener, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Entonces, ahora, muy bien. Luego tenemos la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Y dense cuenta, ¿quién es la hormona inhibidora de la prolactina? Dense cuenta acá, el principal factor es la dopamina. Pero profesor, la dopamina no es correcta, pero también funciona como hormona para inhibir a la prolactina. La adenohipófisis, entonces, inhibición de la prolactina, ¿ya? En todo caso, bueno, en todo caso, yo estoy leyendo siempre el chat del Zoom por si acaso, entonces por ahí pueden confirmar si se escucha, no se escucha, ¿no? Algo a repetir, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, el GABA, por ejemplo, ¿no? Muchos lo conocen, el ácido gamma aminobutírico y la somatostatina, inclusive, también van a inhibir la secreción de prolactina por la hipófisis. También hace eso, ¿no? Por si acaso. Entonces, el cuerpo es más interesante de lo que aún no podemos conocer, ¿ya? Entonces, ahí se van integrando más cosas, ¿ya? Como les dije, ¿no? Nosotros vemos ahorita en la clase dopamina desde el punto de vista como hormona, ¿no? Y que puede inhibir, ¿no? ¿No? Yo sé que aparte también se le puede ver como un fármaco, ¿no? Y un medicamento, ¿ya? Pero eso ya lo curso de guía, ¿no? ¿Ya? Y no se entiende también. Ahora, antidiurética, también llamada producida por los núcleos subáuticos del hipotálamo, ¿no? ¿Ya? Entonces, va unida a un péptido llamado neuroficina 2 hasta que recibe el estímulo necesario para su secreción, ¿ya? Entonces, sí. Ahora, estas se almacenan en el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿ya? Dense en cuenta que no dice hormona liberadora, dice solamente hormona antidiurética, o sea, ya está como tal la hormona, ¿ya? Ahora, entonces, hipotálamo se produce, se almacena en la neurohipófisis. ¿Y por qué se llama, por ejemplo, la vasopresina? Por la vasoconstricción que produce, ¿ya? Vasopresina, vaso, no sanguíneo, ¿no? Presina, presión, vasoconstricción. Y hormona antidiurética, porque tiene mucho que ver con la resorción de agua a nivel de los riñones, ¿ya? Entonces, de ahí el nombre que tiene justamente de vasopresina, ¿no? ¿Ya? También conocida como hormona antidiurética.
Muy bien. Ahora, acciones fisiológicas breves va a evitar que pierdas líquido en el riñón. Entonces, reabsorbe agua. ¿Ya? Cuando llega a la sangre, y luego llega a los túbulos colectores que estamos viendo en la imagen, por ejemplo, nefrones se unen en esas células. ¿Ya? Y esa es la acción fisiológica, ¿no? Antidiurética, ¿no? Antidiuresis. ¿Ya? Entonces, miren ahí justamente, ¿no? Lo que vemos con el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren ahí, ¿ah? En cuanto a lo que es el hipotálamo. ¿Ya? La acción, ¿no? Miren ahí, ¿no? Cuando es transformada, se pasa a constricción, quiere decir que ajustar, por decirlo así. ¿Ya? Y eso, ¿no? Y se produce exactamente a nivel de las arteriolas. Son unas arterias, ¿no? Muy delgadas, ¿no? ¿Ya? Que aumentan la resistencia periférica. ¿Ya? ¿Y eso qué pasa? ¿Qué sucede? Hace que la presión arterial se eleve. Por esa razón se le denomina vasopresina. Hay que mencionar que hay una relación entre el corazón y el riñón. Si pasa esto en el riñón y está elevando la presión arterial, obviamente también el efecto no se va a sentir a nivel del corazón. ¿Mm? Por eso justamente que a una persona hipertensa no solamente se le evalúa la función cardíaca, ¿no? Pulso, presión arterial, porque es presión arterial lo que se le toma, sino también la orina, por ejemplo, ¿no? Si tiene problemas en la diuresis, la cantidad, ¿no? Coloración que se encuentra en la orina. Es por todo eso, ¿ya? Entonces, una vasoconstricción, ¿no? De lo que está así, el vaso sanguíneo, la arteriola, miren cómo va a pasar. Así, ¿no? Y obviamente por eso es que se logra elevar la presión arterial, ¿ya? Entonces, ¿se entiende esa parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo sé que de repente, por ejemplo, ¿no? Hay otras formas de explicar, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero siempre yo manejo un principio, ¿no? Primero aprende lo básico, ¿no? Ya después, cuando sepas lo básico, después elevar el nivel hasta donde tú quieras, ¿no? Porque uno no debe tener nivel para estudiar, ¿no? Más aún en salud. Pero deben dominar esta parte básica. Si entiendes lo básico, luego vas a tener justamente, ¿no? Cómo se relacionan con medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con los signos y síntomas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, ¿no? Que a veces mucho preocupados, ¿no? Por fisiopatología, ¿no? ¿Ya, no? Entonces, pero hay que entender esto básico, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, ¿ah? Y es importante por eso justamente, ¿no? Con esa hormona, ¿ya? Ahora, y la oxitocina, que es la otra, ¿ya? Que está en la neurohipófisis almacenada como tal, por si acaso. Yo no he contado hormonas, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, ¿no? Una vez si estás llevando tal, ya sabes que estas no, ¿no? Ya están almacenadas como tal en la neurohipófisis, en el lóbulo posterior, ¿no? Y es producida en núcleos paraventriculares del hipotálamo, ¿no? Se almacena en el lóbulo posterior y se une a un péptido, que es la neurofisina 1, de ahí pasa a la sangre como tal y ejerce su acción ante la llegada de un estímulo. Y la oxitocina, por ejemplo, tiene mucho que ver, y esto ustedes sí o sí no lo pueden olvidar, porque tiene que ver mucho con la contracción uterina, ¿no? Gestantes, trabajo de parto, ¿no? Están demorando en dilatar, ¿no? Ya ustedes saben que por lo menos mínimo debe ser 7, ¿no? Para que parto vaginal, ¿no? Y ya se debe ver en los exámenes, ¿no? De que sabemos que sí puede proceder el parto, ¿no? Entonces, pero demora la dilatación, ¿no? Y lleva horas, entonces, ¿no? Proceden a administrar oxitocina, ¿sí o no? ¿Ya? Porque hace efecto en el útero, lo contrae. Pero también hace efecto, por ejemplo, ¿no? Promover lazos afectivos,
Sí, ¿ya? También reducir el miedo y la ansiedad. Tiene mucho que ver. También tiene relación con la leche materna, ¿ya? Y el sistema de recompensa y también con la regular la conducta social. No se extrañen, por ejemplo, si por ahí, ¿no? Alguien dice que tiene bajo la oxitocina de repente, tenga problemas en relación con las demás personas, o sea, en la conducta social, ¿no? Y de ahí que también tenga problemas de tipo afectivo, ¿no? De repente no es tanto psicológico el problema, sino es un poco más hormonal. De hecho, lleva a varias personas a tener problemas, ¿ah? Por eso que muchas veces hace un perfil hormonal, ¿ya? Entonces, ya saben por qué, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, la señorita creo que va a dar un comunicado, a ver, un ratito le voy a dar el pase. Sí, sí, docente, muchísimas gracias. Bueno, estimados participantes, como habrán podido observar, estamos presentando bastantes problemas de conexión. Recuerden que esto, bueno, es no solo con el docente, sino también a nivel Lima, metropolitana, me parece que está sucediendo esto, ¿no? Entonces, lo que se ha comentado mediante el grupo cerrado de WhatsApp de las personas que han hecho bueno, su pago, estamos mencionando que vamos a retomar la clase el siguiente sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Para que ustedes no se vean perjudicados. Recuerden que el docente siempre es muy específico en sus explicaciones, muy detallista, entonces lo que menos queremos es perjudicarlos a ustedes. No se preocupen que de que nos falte de repente un poquito más de tiempo, esto se abre una nueva fecha. Por el momento todo está controlado. Si nosotros hacemos nuestra clase o empezamos la clase el siguiente sábado, que es 6 de agosto a las 6 de la tarde, me parece que vamos a cumplir con la fecha, también tocando parte de lo que falta el día de hoy, con la clase siguiente que vamos a tocar también. Entonces, les agradecemos a ustedes y nuevamente les pedimos disculpas. Bueno, hubo muchos problemas por personas que ingresaron, ¿no? De manera ilegal. Entonces, se les da la recomendación a ustedes también que no compartan el link de Zoom, que las transmisiones gratuitas se están haciendo mediante el Facebook, ¿no? Entonces, el link de Zoom es netamente para ustedes. Se les va a restablecer, no hay ningún problema con ello, no vamos a volver a tener ese tipo de problemas. También se les pide que cuando ingresen al Zoom, lo hagan con su nombre y su apellido, por favor, para poder pasar la asistencia, que el día de hoy también ya se ha pasado con todos ustedes. Recuerden que hay una certificación al final del curso, ¿listo? Entonces, quisiera saber si el docente tiene algunas últimas palabras. Como nuevamente le mencioné, eso es para que justamente usted también pueda tener una buena ponencia, ¿no? Y bueno, lamentablemente pedirle las disculpas por todo el inconveniente que ha existido, ¿no? Y ellos, si quisiera algunas últimas palabras para nosotros poder despedirnos y poder continuar ya con nuestra clase la siguiente semana. Un momento, por favor. Listo. Sí, bueno, como la señorita ha mencionado, ¿no? Esta es la primera vez, ¿no? Yo, durante voy a referirme primero al, ¿no? Yo manifesté en alguna ponencia, un curso, ¿no? En otro tema, que era muy interesante también, que de hecho no se tocaba en el país, ¿no? Y sucedió prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente molesta, ¿no? Incomoda, ¿no? No solamente porque está dirigiendo la clase, sino también por la falta de respeto hacia las personas que están, ¿no? Y que quieren aprender, ¿no? Y consolidar conocimiento. Entonces, bueno, estas personas obviamente no van a poder entrar, ¿no? Y esto como queda grabado, entonces ya saben, entonces no lo vuelvan a intentar, por favor. ¿Ya? Y sí, ¿no? Como la cita dice, no, no compartir el link, ¿no? Yo, para amistad muchas veces, ¿no? O, que cada persona toca elegir, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Voy con la clase. Espero que se haya podido entender, ¿no? Lo que hemos avanzado, ¿no? Que el sistema endocrino, ¿no? Que es importante, ¿no? Preguntas generalmente en cursos de biología. Las hormonas, primer mensajero, segundo mensajero, ¿no? Y hemos visto justamente, ¿no?
del hipotálamo, hipófisis, ¿no? Vemos que hay un eje justamente, ¿no? Entre los dos hay una relación. Y hemos estado viendo, ¿no? Tanto lo que son hormonas, ¿no? De la adeno con la neurohipófisis, ¿no? ¿Ya? Nos falta todavía mencionar más cosas, ¿ya? Entonces, sin embargo, espero que hasta acá se haya entendido, ¿ya? Y si por OVE hay alguna pregunta, ¿no? En la próxima clase la pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Creo que han visto de que podemos resolver, ¿no? Las preguntas, ¿no? ¿Ya? Entonces, tienen su guía, consérvenla por favor, porque vamos a seguir trabajando con esa guía, así como con los otros temas, guía, ¿ya? Bueno, de mi parte, de todas maneras, agradecerles, ¿no? Por destinar un tiempo, ¿ya? Unos minutos, inclusive, para poder capacitarse, ¿no? Reforzar conocimientos, y la disculpa del caso, ¿no? Por los inconvenientes presentados, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, nos vemos el siguiente sábado, ¿ya? Un horario especial, voy a hacer, y bueno, vamos a continuar justamente desde esta diapositiva, ¿ya? Oxitocina. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por su asistencia, ¿no? Sus preguntas, ¿no? Y también a las personas que están escuchándonos por Facebook también, ¿ya? Y nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias y pronto. Hasta el próximo sábado. Sí, muchísimas gracias con todos ustedes. Muchas gracias, participantes. Nuevamente agradecemos mucho lo que es la comprensión por parte de ustedes. Y bueno, nos estamos viendo nuevamente la clase el 6 de agosto para poder terminar lo que es el sistema endocrino y tocando nuestro siguiente tema. Nuevamente, como mencionó el docente, efectivamente no habíamos tenido este tipo de problemas, por lo cual vamos a tomar la mayor previsión y por favor el link vamos a restablecerlo, por favor no compartirlo. Recuerden que es únicamente para ustedes, porque al final ustedes mismos se van a perjudicar. Listo, entonces nos estamos viendo. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el siguiente sábado. Cualquier información mediante nuestros grupos de WhatsApp, ahí nos pueden escribir, también mediante nuestras redes sociales. No se olviden que ustedes tienen una guía del estudiante, la cual pueden seguir leyendo y completarlo también con la parte de lo que ya está explicado. Se les va a hacer llegar en esta semana la clase hasta donde ha avanzado el docente con las diapositivas para que ustedes puedan repasar lo que ya el docente ha explicado. Entonces, hasta la otra semana. Muchísimas gracias.